Me gustaría hablar ahora con Lorenzo Bernaldo de Quirós sobre todo esto, así que vamos a un corte rápido y lo discutimos. Bueno, hablar con Lorenzo Bernaldo de Quirós, como con Carlos Rodríguez Brown y los invitados a este programa, es un auténtico lujo. Y pocas personas saben más sobre inflación y procesos de expansión y contracción monetaria que Lorenzo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenos días, Daniel. Aquí observando el panorama y oyendo tu magnífico programa como hago habitualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar, ya sabes que estás en tu casa, ¿eh? Y estábamos hablando hace un momento sobre inflación. Y una de las cosas que en Europa nos están diciendo constantemente es que esto es un problema de todo el mundo, que pasa en toda Europa, y que el Banco Central Europeo tiene mecanismos para reducir la inflación, pero que no debería subir los tipos y reducir la cantidad de dinero, porque la razón por la que en Europa hay elevada inflación no tiene nada que ver con la cantidad de dinero emitida. ¿Qué les dirías? Bueno, lo que acabas de apuntar de una manera clarísima, tenemos una economía abierta, probablemente de las más abiertas de la Unión Europea, que es Suiza, con una participación de importaciones y exportaciones en el PIB infinitamente superior a la media europea. Suiza tiene una tasa de inflación moderada, los precios, el nivel general de precios no ha subido, sencillamente porque ha mantenido una política monetaria correcta. Y esa política monetaria correcta es haber mantenido bajo control la oferta monetaria. No ha hecho un exceso de creación de dinero y, por lo tanto, Suiza no tiene inflación. Claro. El proceso inflacionario que asistimos en Europa es indiscutiblemente el resultado de una política hiperexpansiva del Banco Central Europeo que se acentuó de una manera brutal en el año 2020 y 2021. Y como tu admirado y mi admirado maestro Milton Friedman, sabíamos que eso en un plazo de 12, 16 meses tenía un efecto indiscutible sobre el nivel general de precios. No hay manera de acabar con un proceso inflacionario. No lo ha habido nunca, jamás, sin restringir la cantidad de dinero en circulación. Y eso es a lo que se resiste y se ha resistido hasta ahora el BCE. Claro. Una cosa que muchas veces nos dicen es, bueno, Daniel o Lorenzo, efectivamente el Banco Central Europeo ha aumentado la cantidad de dinero, pero lo ha hecho todo el mundo, y la inflación en Europa, por ejemplo, de los países que tienen moneda propia, pues es mucho más elevada que la de los países de la eurozona, ¿no? Polonia u otros países, ¿no? Claro, lo que no suelen decir es que esas monedas son literalmente pequeños segundas derivadas del euro por estar metidas dentro del mismo sistema financiero y dentro de la misma dinámica de expansión monetaria previa. Y a mí me gustaría que nos analizases algo que estoy escuchando con cierta regularidad, ¿no? Estoy escuchando lo siguiente: la inflación ha bajado al 5%, España tiene la inflación más baja de la eurozona gracias a las medidas del gobierno y esto demuestra que el Banco Central Europeo no tiene que hacer absolutamente nada más. Esta historia es fantástica y pertenece, ya que Carlos, que estaba antes comentando la situación latinoamericana, a lo que podríamos llamar aquel viejo género novelístico que se llamaba el realismo fantástico. No hay precedente en ninguna economía monetaria seria en el que una caída del índice general de precios, como ha sucedido en España, el IPC, no una caída, perdón, un menor crecimiento del 5,7%, se vaya acompañado por un aumento disparatado de más de un punto de la inflación subyacente. ¿Por qué se ha reducido el IPC general? Se ha reducido el IPC general por la trampa saducea de siempre, que es por la introducción de controles de precios que lo que te hacen es, de manera artificial, bajar
el índice general, pero no pueden hacer trampas de momento en la inflación subyacente, que por eso se te va para arriba. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que las presiones inflacionistas en la economía española son absolutamente muy elevadas y que la reducción de la inflación es una reducción absolutamente artificial. Eso. En ese escenario, si el Banco Central Europeo no persiste en mantener una política monetaria más restrictiva y nuestros queridos amigos siguen distorsionando con medidas intervencionistas adicionales el control, los precios de la economía española, lo que se va a producir es lo que se llama, o lo que se llama técnicamente, una inflación represada, que es peor que una inflación abierta, porque es con perdón, si me permites el término, un engañabobos. Claro. Entonces, esto es camuflaje. Yo me imagino que el INE, claro, todavía no se ha atrevido a tocar la inflación subyacente, porque no puede. Pero es absolutamente evidente que España está inmersa en una dinámica inflacionaria muy potente. Y hay una variable que me parece básica y que se olvida. O sea, una combinación de una inflación subyacente del 6,9% con una tasa de paro formal, entre comillas, del 12 y pico, que sacó ayer VS su informe en el que da una tasa real del 16, es un escándalo, porque si la inflación sirviese para reducir el nivel de desempleo, no podríamos tener el doble que la Unión Europea. Esto es un gran escándalo y ya es comprensible porque la señora Calviño, aparte de estar convertida en una agitrop aparatís de este gobierno, de teoría monetaria sabe don Daniel lo que usted y yo sabemos de física cuántica. Efectivamente. Y ojo, que probablemente Lorenzo sepa más de física cuántica que mucha gente. Pero es muy interesante, además, ese argumentario que tú acabas, esa realidad que acabas, es el de la inflación reprimida. Nosotros tenemos un índice general en el que baja masivamente el componente de electricidad y la subida de los precios se reduce. Sin embargo, usted y yo pagamos un 20% más en nuestra tarifa de la luz porque no se está computando en el IPC lo que son las tarifas de la parte que son el 65% de los consumidores de electricidad, que son las personas que tenemos un contrato en el mercado libre. Esto es muy importante porque, claro, te dicen el IPC está en el 5 y pico, pero claro, es que la inflación subyacente está en el 7%, Y no podemos olvidar que en la época en la que los precios del petróleo, del gas y de los alimentos estaban a máximos históricos en términos reales, en el año 2008, la inflación subyacente era del 3% y la inflación total no llegaba al 5%. Eso es importante recordarlo, ¿no? Me parece importantísimo porque eso demuestra, entre comillas, que hay trampas en la partida de póker. Es decir, es inédito. Y además, para cualquier economista mínimamente solvente, que cuando la inflación subyacente te sube y el IPC general te baja, es que algo pasa muy raro. Y lo que pasa es lo que apuntabas tú clarísimamente. Es decir, han hecho control de precios de lo que no refleja la inflación estructural, con lo cual nosotros y todos nuestros oyentes están pagando con la inflación subyacente lo que es la inflación real. Y una inflación real que no se va a reducir. Y es probable que aumente en los próximos trimestres. Entonces, este impuesto invisible, unido a la fiscalidad brutal que tenemos, que denunciaba ayer en un informe magnífico el Instituto de Estudios Económicos, lo que establece es un viejo principio que decía Montesquieu, que es la gloria y la prosperidad del Estado sobre la miseria de sus ciudadanos. Y es exactamente donde estamos. Eso sí, esto le permitirá a la señora Calviño, a la que después de esto la debemos regalar, don Daniel, un manual de teoría monetaria elemental, decir las tonterías que dice, con el aplauso, desgraciadamente, de mucha parte de nuestros colegas que parece que se han olvidado de lo que es un fenómeno inflacionario. Nunca una inflación subyacente nunca ha sido superior a un IPC general, sin trampas. Y además, efectivamente, sin trampas no se puede hacer eso. Y además,
no solamente superior, sino muy superior, muy superior, muy superior. En Estados Unidos, la inflación subyacente y la titular se tocaron, porque Estados Unidos es un gran productor de petróleo y los precios de la energía, etcétera, pues bajaron, pero se tocaron. No tenías una inflación total del 5 y pico y una subyacente del 7, de casi 2 puntos de diferencia. Eso demuestra la aberración del maquillaje que comentábamos hace un momento. Y sobre todo, y la otra cosa, Lorenzo, que me gustaría que nos comentases, que es lo que más me divierte a mí, es cuando los economistas cercanos al gobierno, que llamarlos economistas es más que divertido, nos dicen que es que, claro, hablar de la inflación acumulada es hacer trampas. No, eso ya es glorioso, porque lo de la inflación acumulada, entre comillas, es la única que de facto afecta a lo que es la economía real. Claro. El impacto sobre las rentas y sobre los ingresos de las compañías. Y luego hay una cosa muy divertida, que presumen de la inflación, de esa reducción del crecimiento de la inflación, con una subyacente del 6,9%, cuando España es uno de los países de la Unión Europea en el que el shock energético ha tenido menos impacto. Eso es. Cosa que ya es un disparate absolutamente extraordinario. Entonces, esto sencillamente es dramático, pero si no nos lo tendríamos que tomar a broma. Sí. Y hay un elemento central que a mí me preocupa enormemente, y por eso programas como el suyo, don Daniel, son fundamentales. ¿Cuándo hemos tenido un face-to-face para discutir de estas cosas en una mesa amplia y pública con los economistas oficialistas? Nunca. Nunca. Han desaparecido del mapa. Solo funcionan a través del BOE y las consignas que les manda el gobierno. Es una vergüenza para la profesión.